Como cada año en estas fechas, el Ayuntamiento prepara los presupuestos para el siguiente año. Y para saber de qué tratan, hemos ido a preguntar al alcalde. Kaixo, Mikel. Cuéntanos, ¿por qué son tan importantes los presupuestos? El presupuesto municipal es el expediente más importante que se aprueba en el curso político. Esto es desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, porque en él se reflejan todas las acciones que quieres desarrollar durante ese año. Entonces, pues de ahí la importancia, ¿no? Según lo que reflejes en ese presupuesto, podrás hacer una cosa o podrás hacer otra. Además, en los presupuestos, esas acciones marcan la línea política que quieres desarrollar en el ayuntamiento. Por eso es tan importante el presupuesto municipal. ¿Y qué es exactamente un expediente de presupuestos? Un expediente de presupuestos, así técnicamente hablando, consta de una memoria en la cual se explica cuál es el objetivo de ese presupuesto, hacia dónde, cuáles son las líneas de actuación. Consta también de un informe de intervención para testear que contablemente el expediente está bien formulado. Tiene el informe jurídico de la secretaria para validar que se ajusta a la legalidad, y luego aparte tiene un anexo de personal, de plantilla orgánica, de la plantilla del ayuntamiento, y tiene un anexo de inversiones y se reflejan las inversiones que quiere desarrollar en ese año. ¿Y cómo se elabora el presupuesto? Para elaborar el presupuesto, lo primero, antes de empezar cuánto vas a gastar, tienes que prever cuánto vas a ingresar, ¿no? Eso es imprescindible, porque sin saber cuánto tienes sin saber cuánto tienes de ingresos, cuánto dinero vas a disponer ese año, no puedes prever cuánto vas a gastar. Entonces, primero tenemos que hacer una estimación de ingresos, porque tampoco sabemos cuánto dinero vamos a recibir, pero haces una estimación y en base a esa estimación presupones que vas a poder gastar en X partidas, ¿no? Más o menos las estimaciones se suelen repetir con años anteriores, tenemos ya un histórico, entonces bueno, pues más o menos solemos acertar en esas previsiones. Entiendo entonces que tiene que haber un cierto equilibrio, ¿no?, entre los gastos y los ingresos. Eso es. A la hora de aprobar un presupuesto, siempre tiene que haber un equilibrio entre ingresos y gastos. Nunca puede haber más gastos que ingresos, sería un déficit negativo, entonces siempre tienes que aprobar el presupuesto con gastos e ingresos parejos, equilibrados, o también podrías aprobar un presupuesto con más ingresos que gastos, que tampoco tiene mucha lógica aprobar un presupuesto con un déficit positivo. Pues bueno, ya que tienes para gastar lo presupones, ¿no? No quiere decir que porque aparezca en el presupuesto vayas a gastarlo todo, pero sí que es, normalmente se aprueban con un equilibrio presupuestario entre ingresos y gastos. Y a su vez también hay que calcular bien, porque no todos los ingresos valen para financiar todos los gastos. Entonces, a la hora de cuadrar o a la hora de realizar ese presupuesto, tienes que tener en cuenta también muchos factores. Igual entra y explica un poco más quizás qué tipos de gastos hay o qué tipos de ingresos, cómo se comportan. Eso es, como decía antes, no todos los ingresos sirven para financiar todos los gastos, y entre los ingresos serían dos grandes grupos, unos ingresos corrientes y unos ingresos de capital. Los ingresos corrientes vendrían a financiar lo que sería el funcionamiento normalizado del ayuntamiento, esto es pues el mantenimiento de los edificios, el pagar los sueldos, los seguros, las pequeñas contrataciones que pueda haber, y luego los ingresos de capital financiarían las inversiones. Entonces, tienes que tener en cuenta a la hora de hacer un presupuesto qué ingreso corriente tienes para que sea suficiente para el funcionamiento normalizado del ayuntamiento, y aparte cuánto ingreso de capital vas a tener para poder afrontar las inversiones correspondientes. Y siendo eso así, ¿cómo es que haya ayuntamientos que están endeudados? Normalmente los ayuntamientos tienen la capacidad de adquirir deudas, de asumir cierta deuda. Esto es, normalmente para el funcionamiento normalizado del ayuntamiento tienes que responderlo sí o sí con los ingresos corrientes. Eso es
impepinable, no hay otra fórmula. Pero a la hora de realizar las inversiones, si no tienes ese ingreso de capital, también lo puedes realizar contratando deuda con los bancos, ¿no? Haciendo un préstamo y también lo puedes financiar, ¿no? Entonces adquieres cierta deuda, pero siempre tienes unos porcentajes de deuda que puedes asumir en un presupuesto. Entonces, como en la vida cotidiana de cualquier persona, ¿no? Para comprarse una vivienda o para comprarse un coche, normalmente adquiere cierta deuda, cierto compromiso con el banco. El ayuntamiento también tiene esa capacidad, aunque lo que ha ocurrido es que muchos ayuntamientos han tendido a gastar mucho más y a endeudarse mucho más de sus capacidades de ingreso, y entonces en muchos ayuntamientos se ha dado la situación de lo que sería de quiebra, ¿no? Porque al final tienen tal nivel de endeudamiento que ya de por sí el ayuntamiento no puede funcionar. Y se ha dado el caso que había ayuntamientos que han tenido que cortar servicios porque no los podían financiar, por ejemplo, pues, cortando el funcionamiento de un tranvía o del autobús público, porque no eran capaces de soportar todos esos gastos. Quiere decir que el ayuntamiento pues, lo habrían quebrado económicamente. Y en este aspecto, ¿el ayuntamiento de Esteríbar tiene deudas? No, el ayuntamiento de Esteríbar tiene a día de hoy unas cuentas muy saneadas, no tiene deuda, y es más, también podemos decir que a día de hoy el ayuntamiento de Esteríbar pues, tiene una situación privilegiada respecto a muchos ayuntamientos, porque aparte de no tener deudas, también tiene un remanente de tesorería para afrontar pues un cierto nivel de inversiones. Entonces, si el ayuntamiento tiene sus cuentas saneadas, ¿podemos hablar de que la gestión ha sido buena? Muchas veces se suele entender que la buena gestión de una entidad pública es el no tener deudas y el tener dinero. Yo con eso discrepo. ¿Por qué? Porque sí que es imprescindible que la buena gestión se relacione con no tener deudas, o puedes tener un poco de deuda, pero yo creo que la función principal de un ayuntamiento es dar servicios. Es lógico que no vas a dar servicios por encima de tus posibilidades, pero lo que ha ocurrido en Esteríbar, yo creo que sí que no tiene deudas, sí que tiene las cuentas saneadas y tiene cierto dinero ahorrado, pero a día de hoy hay una deficiencia a nivel de servicios que no se ha cubierto. Por lo tanto, hablar de buena gestión por ahorrar dinero, yo creo que eso no es correcto. Yo creo que en Esteríbar la buena gestión habría sido emplear todo ese dinero en mejorar los servicios y las infraestructuras propias del Valle, que a día de hoy no se ha hecho, y que ese es nuestro objetivo en esta legislatura. Y por lo tanto, si no hay deudas, tenemos dinero para gastar y afrontar los retos que tiene Esteríbar. Eso también, como decía antes, Esteríbar tiene las cuentas saneadas, tiene dinero para gastar, que se ha ido acumulando pues, de ingresos que ha habido pues, de rentas de suelo o del propio ahorro que ha tenido el presupuesto, pero también tenemos un hándicap en este ayuntamiento, en este y en todos, que es la mal llamada Ley de Estabilidad Presupuestaria, esa ley que en su día se aprobó en el Congreso de Madrid, la llaman la que desarrolló Montoro, el ministro de Hacienda, en el cual, bueno, pues como decíamos antes, que ha habido muchos ayuntamientos que han llegado a la quiebra económica por haber hecho una mala gestión de sus recursos y haber gastado por encima de sus posibilidades, ahora han hecho una ley en el cual te imposibilita gastar buena parte del dinero que tengas, ¿no? Esto es lo que le pasa a día de hoy a Esteríbar, que Esteríbar tiene dinero, tiene para afrontar muchos retos en inversiones, porque no se han hecho, bueno, pues porque ha habido deficiencia de inversión en estos años, pero tiene también ciertas dificultades a la hora de gastar ese dinero, porque la ley de estabilidad presupuestaria aprobada en Madrid a veces nos perjudica y nos impide, que al final, bueno, pues somos, de alguna manera también nos han sancionado a todos cuando unos cuantos han sido, además se sabe qué ayuntamientos son los que han hecho esa mala gestión, pero la regla la han hecho para todos los ayuntamientos, hasta los que han actuado bien. Entrando un poco más en detalle, ¿qué nivel de ingresos tiene el Ayuntamiento de Esteríbar?
Así, en números redondos podríamos hablar, pues, los presupuestos andan entre 2 millones y pico de euros en los ingresos del ayuntamiento. En eso hablábamos también antes de la importancia de diferenciar el ingreso que debe financiar el funcionamiento normalizado del ayuntamiento y luego el ingreso para afrontar las inversiones. Lo que hay que tener en cuenta es que a día de hoy el ayuntamiento ingresa para afrontar ese funcionamiento del ayuntamiento más o menos 1,6, 1,7 millones de euros, y que eso debe servir para afrontar los sueldos, los gastos de mantenimiento de todos sus edificios, infraestructuras, como sería el polideportivo, la escuela infantil, consultorios, y luego aparte pagar lo que serían la contratación de asistencias externas, que a día de hoy tampoco el ayuntamiento tiene capacidad para tener una plantilla tan amplia como para cubrir todas sus funciones. Entonces, ¿qué nivel de gastos tiene? Y el nivel de gastos también es un poco acorde con ese ingreso, ¿no? Bueno, pues, a día de hoy sí que vemos en los gastos como pues, tenemos esa necesidad de desarrollo en recursos humanos del ayuntamiento, porque tampoco tenemos mucha plantilla. Tenemos que optar por gastar mucho en las contrataciones externas, ¿no? En contratar asistencias técnicas o trabajos a empresas privadas, porque no tenemos esos recursos propios por parte del ayuntamiento, y eso, bueno, nos eleva mucho el gasto corriente. ¿Cuáles son los principales retos del presupuesto para el año 2017? Como va diciendo, hilando con la respuesta de antes, los retos que tenemos en este ayuntamiento, que igual son para el 17, pero igual sí que es un reto de legislatura, es ir desarrollando en las posibilidades que tenga el ayuntamiento de Esteriba esa plantilla orgánica para tener más recursos propios, porque de esta manera, con más recursos propios, podemos ejecutar más acciones por nosotros mismos, sin tener que contratar externamente esos servicios que al final encarecen mucho el coste en el gasto, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es uno de los objetivos, pues de tener, y luego aparte es los recursos humanos y realizar un programa de inversiones que a día de hoy, pues, sobre todo a nivel de infraestructuras en el ayuntamiento, pues tenemos mucha necesidad, pues porque no se ha desarrollado en las últimas décadas, pocas inversiones se han desarrollado en el valle. ¿Se pretenden entonces fortalecer servicios? Eso es lo que estamos haciendo en el ayuntamiento. Bueno, pues hemos hecho un planning de cuáles son los servicios que tiene el ayuntamiento, y en ese planning hemos sacado ciertos retos, que una es ir viendo servicios por servicio, cómo podemos fortalecerlos, y lo que nos correspondería para el 17, sobre todo lo que queremos es hacer todo el esfuerzo en esa brigada de mantenimiento, en esa brigada de calle o de multiusos, que a día de hoy solo tenemos una persona. Entonces, lo que decíamos antes, queremos hacer una brigada con gente de calle para hacer pequeñas obras, o pequeños arreglos de fontanería, o pequeños arreglos en edificios municipales, en el cual que a día de hoy tenemos que contratar a empresas externas y nos sube mucho el gasto. Entonces, tener nuestros propios recursos, y aparte para el mantenimiento también y conservación del mobiliario y de las zonas también del valle. Eso es interesante. Y entonces, ¿cuáles son las principales inversiones que se van a realizar en el ayuntamiento? Eso es, antes decía que había habido deficiencias a la hora de actuar en materia de inversiones. Sí que se han desarrollado mediante los planes de inversiones locales del Gobierno de Navarra, se han actuado en esas infraestructuras básicas, pues de abastecimiento, de saneamiento, de alumbrado público, pavimentación, redes y demás. Ahí sí que se ha ido actuando. Vemos que ese programa también hay que seguir ahí, pues porque bueno, hay todavía necesidades y deficiencias, porque Esteribar tiene muchos pueblos, pero sí que vamos a hacer hincapié es que en Esteribar necesitamos de infraestructuras, me da igual culturales
o me da igual educativas, porque tenemos también un centro, una escuela infantil a día de hoy que es un prefabricado, o también el desarrollo económico propio, porque no tenemos tampoco un sitio, un lugar de actividad económica, y entonces era un poco el reto para esos 4 años, ¿no? Hicimos un diseño de cómo plantear las infraestructuras culturales en el valle. Ahí marcábamos 3 focos importantes, que eran Oyoki, Zubiri y Yaugi, y este año bueno, pues ya hemos aprobado ya el pliego para redactar el proyecto de la construcción del local de Oyoki, y tenemos que empezar ya a plantear qué haremos en Zubiri. Y bueno, pues en Ugi tenemos hoy en día el centro iroso de Ugi, pero sí que planteamos un convenio de utilización con ellos. Y luego aparte tenemos en aspectos deportivos la necesidad de ampliación del polideportivo, porque tenemos escasez de espacios, pero sí que también vamos a empezar en este año trabajar la modificación para la implantación de un poder de actividades económicas en Zubiri, que a día de hoy hay muchas empresas bueno, pues que necesitan de la implantación o quieren implantarse en el valle y no hay posibilidad porque no hay disponibilidad de suelo, ¿no? Entonces queremos trabajar también eso, porque eso también va a ser positivo para el valle. El año pasado se presentaron por primera vez los presupuestos a la ciudadanía. ¿Cómo respondió la gente? ¿Tenéis pensado hacer lo mismo para el año que viene? Sí, el año pasado hicimos una ronda de presentación, hicimos 4 charlas en los pueblos para explicar un poco de cómo era la estructura del presupuesto y en qué gastábamos el dinero en este ayuntamiento y cuánto ingresábamos, un poco para explicar, porque normalmente los presupuestos suelen ser un expediente, bueno, pues un expediente, digamos, contable y con un lenguaje muy específico, muy técnico, y entonces la gente tampoco entiende de esas cosas. Pero sí que es cierto que, aunque no entienda, tenemos que tener en cuenta que los recursos que se generan en ese presupuesto son para dar servicios a la vecindad, y por lo tanto entendemos que ese presupuesto es tanto mío como el de los vecinos, como el de todo el mundo que está empadronado a día de hoy en Esteribar. Entonces es necesario compartir con la vecindad por lo menos la información de lo que hay y de lo que se va a hacer. Eso nos parece interesante. Y entonces el año pasado hicimos una serie de presentaciones, bastante la gente bueno, pues, se sorprendió, pues porque cuando la gente le planteas una charla de presupuestos puede parecer bastante pesado y bastante tostón, aunque luego la gente bueno, pues con la explicación se quedó contento porque al final sabe, bueno, puede preguntar qué es lo que vamos a hacer con el dinero, con su dinero en este ayuntamiento, pero el objetivo en los siguientes años va a ir mucho más allá, ¿no? Porque entendemos que no solo tenemos la obligación de informar a la ciudadanía, o en este caso a la vecindad de Esteribar, sino es que nuestro objetivo debe ir mucho más allá, y es cómo hacer o cómo compartir el desarrollo o la elaboración de ese presupuesto con la vecindad. Eso es uno de los grandes retos que tenemos en este valle. Que para ello también hemos puesto en marcha un proceso llamado PART en este valle, y que el objetivo de ese proceso, por lo menos, sea en un futuro que la gente tenga la capacidad de trabajar y participar junto al ayuntamiento, por lo menos en una gran parte de la elaboración de ese presupuesto, ¿no? Que sería en el capítulo de inversiones, ¿no? Porque sí que es cierto que bueno, pues en el tema del gasto corriente y el funcionamiento normalizado del ayuntamiento se lleva ya un gasto, y esto tampoco tiene mucho debate. Pero en lo que se refiere al tema de las inversiones es interesante que la vecindad también compartamos a la vecindad ese desarrollo de las inversiones. Entonces yo creo que ahí sí que tenemos que hacer un trabajo, pasar de informar a la vecindad a hacerla partícipe y elaborar conjuntamente con ellos de manera participativa esos presupuestos. Ese es nuestro objetivo en un futuro, aunque este año también volveremos por lo menos a desarrollar ese mínimo de informar a la vecindad y compartir con ellos lo que se va a hacer y lo que vamos a desarrollar en este curso político. Vale, pues muchísimas gracias. La verdad que nos ha quedado bastante claro, ya hemos cogido unas ideas sobre qué son los presupuestos y pues ánimo. Gracias. Por favor.